consciente. ¿No será eso lo que busca el hombre viril, macho, torero, muchacho de macho, con sus huevos bien apretados? Pero, sinceramente, yo creo que esa obsesión de Spain por llevarlo todo a la plaza de toros y expresar en el ruedo todo ese cúmulo de deseos frustrados, obsesiones sexuales, represiones existenciales, traumas infantiles, neurosis orgásmicas, en definitiva, vomitar, mear y cagar todo eso consciente, lo veo no solamente en el arte, sino en todos los ámbitos conductuales de la idiosincrasia hispánica. Y lo veo en muchos momentos de la historia. Por ejemplo, en la Guerra Civil Española. Sí. Cuando los rebeldes, los nacionales, los aliados de Hitler y Mussolini, cuando los genocidas, los asesinos, los capones franquistas, cuando llegaban a la zona republicana y vencían injustamente, eran los represaliados. Y esos represalios, castigos, masacres, asesinatos que realizaban para vengarse de esos comunistas, de esos republicanos, de esos anarquistas, simplemente aquellos que a ellos les daba la gana. Sus castigos siempre acababan igual. O bien en procesiones sarcásticas o en el ruedo. Sí. ¿Qué tipo de humillaciones les hacían? Primero los cogían. Lógicamente, les habían a todos rapado la cabeza al cero. Si eran mujeres, para ellos mejor. Luego les daban una vagabunda de paros que los dejaban medio muertos. Y cuando veían al republicano libertario todo ensangrentado, dispuesto para que desfilaran esas procesiones sarcásticas al ritmo del himno nacional, encima les daban aceite de ricino para que mientras fueran desfilando se fueran cagando. Así tenían aún más distracción. Y así las risotadas de las estúpidas camiselas franquistas y falangistas, el clero y los tenentes generales y soldados irracionales podían reírse mejor de ellos. Sí, así hacían ellos. Los de la Gran Cruzada. Pero donde mejor expresaban su mente perturbada de fascismo impúdico asqueroso era en la plaza de toros. La matanza de Badajoz. Sí, la matanza de Badajoz. 15 de agosto de 1936. Yo estoy haciendo un monumento sobre esto. Empecé con una reinterpretación de A Pietà de Miguel Ángel, donde yo quería darle una salida humana a esas divinidades, con buenos pagos. Sí. Pero luego evolucionó todavía más. Cuando estudié un poco de historia me di cuenta de lo que aquí pasó. Algo que el sistema, sí, ese bipartidismo político, Partido Popular y PSOE, junto con la ley de amnistía de todos los partidos institucionalizados, junto a ese asqueroso pacto de la Moncloa, que vosotros seguramente ni os acordáis, se llegó a la conclusión de que se había de crear una transición falsa democracia, en la que se tenía que callar todo lo que se hizo, entre ellos esa famosa matanza. Y se han utilizado voceros intelectuales para que digan que eso fue una leyenda urbana, que eso fue una leyenda de los republicanos libertarios, asesinos de curas. Mentira, eso fue verdad. No hace falta ser ni historiador ni nada para darse cuenta que eso pudo ser posible. Simplemente tenemos que entender cómo es el carácter hispánico, profundamente reprimido. Y cuando ese ser reprimido se le quita el corsé, los monstruos que suelta son terroríficamente inimaginables. La guerra civil, señores y señoras, fue una catarsis, una terapia psiquiátrica
en la que se desataron todos esos monstruos horribles de tantos años de represión y máscara. Lo que ocurrió en la matanza de Badajoz del 36, el 15 de agosto, es 1000 veces más vil, más cruel, más sabio, más salvaje, más imperdonable, más execrable, más repugnante, más injusto que lo conocido y reconocido por los hechos criminales de los nazis en los campos de concentración alemán, de Auschwitz, de Treblinka, de Mauthausen, de Polonia. Pero hoy no os lo voy a contar, porque necesitaría toda una eternidad para explicároslo. Y os voy a dejar con la miel en la boca para que algún día, si nos volvemos a encontrar, os hable un poco de ello. Bien, yo estoy haciendo una disertación sobre los mitos de la historia que están relacionados con los etanatos. Obviamente esto es un transformar completamente subjetivo, individualista, pero es que yo creo que el mundo es individualismo puro. Que yo creo que el mundo, que la verdadera solución del mundo es la anarquía. Y no me importa nada posicionarme, porque yo creo en la gente que se posiciona. Y estoy harta de la gente que navega, nada y guarda la ropa. Para hacer la tortilla hay que romper los huevos. Si no, no se hace la tortilla. Yo soy de las que hacen la tortilla y rompo los huevos. Dicho esto, continuaremos el relato y nos situaremos a finales del siglo XIX, donde empieza a aparecer una grandísima misoginia inquietante del arte. La conspira la matanza de Badajoz. Como iba diciendo, ese finales del siglo XIX, donde empieza a aparecer una inquietante misoginia en el arte. La construcción cultural por parte, como siempre, del hombre, del macho, de la femme fatale, creación exclusiva del hombre, la mujer fatal, la femme fatale, de la construcción de la mujer como un ser devorador, la vampira, la amazonas, la amante religiosa. Lo vemos en Baudelaire, en las flores del mal. Lo más representativo de esta época es el simbolismo, donde vemos claramente esa misoginia. La perversidad de la mujer, un miedo en el fondo al sexo de la hembra, a su sexualidad, a su comportamiento. Y empiezan esos simbolistas a crear uno de los mitos más palpitantes, el de la vagina dentada, que muerde y arranca los genitales masculinos en el acto sexual. El pavor de los simbolistas por la castración, el miedo de que el falo pueda ser engullido por la mujer en el acto sexual. También miedo a la maternidad, a que cuando la hembra esté gestando, esté creando un monstruo que la va devorando y que se come sus entrañas. Lo vemos en la famosa película La semilla del diablo, de Polanski. Sí, lo vemos como una metáfora de ese simbolismo, el miedo, que el hombre tiene a eso. También se ve en la boca de la hembra la muerte. La boca de la hembra para los simbolistas es la muerte, el beso que arranca. Como Saturno devorando a sus hijos. ¿Os acordáis de ese gran cuadro de Goya?
estáis poniendo lo que os da la gana, me da igual, no soy surrealista. Y así, el amor es visto con desconfianza, el sexo como una lucha a muerte, la existencia como una permanente frustración. Y como dice Nietzsche, el hombre teme a la mujer cuando la ama y la teme cuando la odia. O sea, que la teme siempre. En el fondo, el simbolismo, míralo, los traigo ahí. En el simbolismo, el hombre se siente agredido por una mujer que a finales del siglo XIX ya no quiere ser sumisa y empieza a reclamar su independencia, su libertad, su orgasmo. Y el artista simbólico se venga de ella, representando a la mujer como una vampira, como una devoradora, como una castradora, como una medusa con serpientes o cabellos largos y envolventes que atrapan a su presa. Y así el hombre, artista, es víctima de esa hembra traidora y asesina. Oh. Lo vemos en el verso de Mons, donde hay capitalismo. Lo vemos en el siglo XX, desde Jean Fataio, Antonio Saura, donde el acto sexual es completamente destructor y violento, donde los amantes buscan su propia aniquilación. Lo vemos en Dalí. Dalí. El hijo efectúa con su madre el coito por detrás, es decir, el coito anal, por el miedo a la vagina dentada, miedo también a su capacidad de erección, que en el fondo es eso, por el recuerdo de una madre devorando su pene, por la muerte de su hermana antes de que él naciera, que llevaba su propio nombre, Salvadora. La mujer como un gran ser castrador, la maldad de la vagina en sus entrañas. El propio Dalí se definía como el gran masturbador. En el fondo él odiaba todo lo que era coito. Es que ni siquiera le gustaban las delaciones. En el fondo a él lo que le gustaba pues era eso, las pajillas. Era un masturbador. Masturbations todos. Él se define así. La realidad es que cuando encontró a Gala es porque se la pasaban haciéndose manitas. El coito a él le hacía mucho miedo, y más la maternidad, por eso nunca jamás tuvo un hijo. En el fondo era un gran simbolista también. Esa que decía que era surrealista, bueno, es que el surrealismo es tan complejo. De hecho, los surrealistas estaban fatal de la cabeza. Adoraban a Sartre, imaginaos. Bueno, luego hablaremos de Sartre. Ay, Dios mío, esto no es nada al lado de lo demás. Bueno, pues todos estos miedos vaginales, donde mejor se representan, es en la princesa Salomé, que el decadentista escritor Oscar Wilde utilizará en su obra de teatro para el lucimiento de la gran actriz Sarah Bernhardt. Para mí es uno de los personajes más paradigmáticos del mito de los etanatos y que más huella en el fondo me ha dejado en mi devenir existencial, en todos los sentidos. Salomé, la bíblica y legendaria princesa de Judea, la caprichosa y fatal mujer, profundamente atraída por el profeta y santo varón Juan Bautista, que al ser hecho prisionero por su padrastro el rey Herodes y encerrado en una mazmorra, Salomé, la princesa de Judea, queda hechizada por la belleza y santidad del Bautista. Y cuando ella le hace una declaración de amor, erótico amorosa, él la rechaza totalmente. Y ante ese rechazo ella se venga, pidiendo la cabeza del